Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a estar repasando el tema de estequiometría. Entonces, sé que parece un poco aburrido, pero es lo que ustedes están necesitando y me pareció interesante empezar con un resumen de los conceptos claves de este concepto, ¿sí? Y esto le va a permitir diferenciar bien cada uno de los conceptos que más vamos a ocupar. Entonces, vamos a empezar con el video. Estequiometría. Se usa todos los días y no solo en las industrias, sino también en la vida cotidiana. Básicamente, la estequiometría se utiliza para calcular cuánta materia prima debemos usar para que un producto quede en las mejores condiciones sin generar desperdicios de materiales. La estequiometría se refiere a las relaciones numéricas entre gramos, moles y partículas elementales en una ecuación química. Por ejemplo, pensamos en la construcción de una casa. Para que las paredes queden estables, la mezcla de cemento debe hacerse en proporciones adecuadas. Si las proporciones no son adecuadas, la casa podría derrumbarse. Si queremos preparar un licuado de frutas, la leche, la banana y el azúcar serían los reactivos y el licuado el producto final. Los reactivos deben calcularse en las proporciones adecuadas para garantizar la óptima calidad y el licuado perfectamente elaborado. Cuando hablamos de estequiometría es importante considerar 4 conceptos: mol, número de Avogadro, masa molar y masa molecular, ¿sí? Vamos a empezar con el primero. Mol es una unidad de medida del sistema internacional para medir la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas elementales como átomos, moléculas o iones. Como átomos hay en 12 gramos del isótopo del carbono 12. La cantidad de partículas elementales que encontramos en un mol de cualquier sustancia siempre va a ser la misma. Seguramente se preguntarán, ¿cuántos átomos tiene un mol? Es un número experimentalmente determinado. Un mol de cualquier sustancia siempre tendrá 6,022 por 10 a la 23 partículas elementales. Este concepto corresponde al llamado número de Avogadro. Bueno, hasta ahí. Mol es una unidad que nos permite en la química determinar cierta cantidad, ¿sí? Y ahora el número de Avogadro me dice que un mol de cualquier sustancia, puede ser de agua, puede ser del óxido de sodio, puede ser del hidróxido de sodio, puede ser del cloruro de sodio o del ácido sulfúrico, cualquier sustancia, un mol siempre va a tener 6,022 por 10 a la 23 partículas elementales. ¿Y a eso con qué nos queremos referir? Con que podemos hablar de moléculas, de átomos o iones. Depende de lo que le pida el profesor y bueno, eso lo vamos a ver en los cálculos más adelante. Ahora, el siguiente concepto es, acá seguimos, acá viene lo que yo digo, otro ejemplo para que lo asocien más a la vida cotidiana. Por ejemplo, si pensamos en una docena, es lo mismo decir una docena de huevos que una docena de naranjas. En los dos casos nos referimos a 12 unidades, sin importar la masa o el tamaño. Pero en química, un mol de hidrógeno y un mol de carbono indican la misma cantidad de átomos, 6,022 por 10 a la 23, átomos, moléculas o iones, aunque su masa no sea la misma. Acá no tiene nada que ver la masa con la cantidad de átomos o moléculas, ¿sí? Un mol de cualquier sustancia tienen esa cantidad de 6,022 por 10 a la 23, átomos, moléculas o iones. Ahora, para diferenciar ya el concepto de masa molar, ¿sí? Un mol de hidrógeno tiene 1 gramo, pesa 1 gramo, y un mol de carbono pesa 12 gramos. ¿De dónde sacamos estos valores? De la tabla periódica. Por ejemplo, chicos, si vemos acá el hidrógeno, esto sería la masa o peso atómico, ¿sí? 1, por eso yo recién dije que el hidrógeno pesa 1 gramo. Y ahora si vemos el carbono, dice 12,00, o sea que el carbono pesa 12 gramos. Eso nos lleva al concepto de masa molar. La masa molar es la masa en gramos o kilogramos de un mol de sustancia. Si volvemos al ejemplo de la docena de huevos y de naranjas, la docena de naranjas tiene una masa mayor que la docena de huevos. Esto es fácil de determinar o de deducir solamente mirando los tamaños. En química trabajamos con elementos, compuestos, y la manera de averiguarlo es usando la tabla periódica. Siempre debemos buscar el elemento con el que estamos trabajando y mirar el valor de su masa atómica o peso atómico. Los datos que consultamos en la tabla periódica
no están redondeando. Como vimos recién era 12,00, el hidrógeno, vamos a mirarlo de nuevo, el hidrógeno 1,007, bueno, no están redondeados. Nosotros para la química necesitamos precisión, es por eso que hay que redondear, ¿sí? Nosotros siempre debemos realizar ese procedimiento al realizar los cálculos de masa molar de cualquier sustancia. Y por último llegamos a masa molecular, que es la suma de las masas de una molécula y se expresa en unidades de masa atómica, UMA, ¿sí? Unidades de masa atómica. Entonces, resumiendo, como para que quede más claro todo, mol es una unidad que mide la cantidad de una sustancia. Número de Avogadro es la cantidad de partículas elementales presentes en un mol de cualquier sustancia y siempre será 6,022 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones, ¿sí? Masa molar es el peso en gramos o kilogramos de un mol de cualquier sustancia. Siempre se calculará a partir del valor del peso atómico que nos proporciona la tabla periódica. Y por último, la masa molar es la suma de las masas individuales de cada elemento presentes en la molécula, se expresa en unidades de masa atómica, UMA. Por ejemplo, vamos a empezar con masa molar. Por ejemplo, si queremos saber la masa molar del ácido sulfúrico, primeramente tengo que tener la fórmula. En este caso dice, está formada por 2 átomos de hidrógeno, azufre y oxígeno 4. Acá cuando no hay nada, si no lo recuerdan, tienen que mirar los videos anteriores, ¿sí? De formación de compuesto. Cuando no hay nada es un número 1. Entonces acá el azufre estaría formado llevando un 1, ¿sí? Entonces esta masa molar tengo que averiguar, pero antes de hacerla tengo que reconocer que hay 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Para realizar ahora este procedimiento vamos a mirar las masas de la tabla periódica, ¿sí? El hidrógeno, como podemos ver, pesa 1,007, lo vamos a redondear a 1, ¿sí? Para esto, un consejo siempre, si el primer numerito después de la coma es menor que 5, queda como está. Si es mayor que 5 o desde 5 ya lo podemos redondear para arriba. Por ejemplo, acá 6,9 yo ya tendría que mirar, el primer número después de la coma es 9, ya tengo que poner 7. 9,01, el primer número es 0, después de la coma es menor que 5, me quedaría 9 nomás. 24,3 serían 24 nomás porque es menor que 5, ¿sí? Y necesito un número que sea, por ejemplo, si acá hubiera 85,5, yo ya tendría que poner 86. 85,6 serían 86. 85,7, 85,8, 85,9. Ya redondeo al número que está próximo, ¿sí? Pero necesito que el primer numerito después de la coma sea 5 o más de 5, hasta 9. Si es menos de 5 no puedo redondear y el número queda como está. Pero esto lo vamos a ir entendiendo en los distintos ejemplos. Entonces para el hidrógeno es 1 gramo, para el azufre sería 32,0, el primer número es 0, serían 32 gramos nomás, ¿sí? Y para el oxígeno, que es 15,9, ya tendríamos que poner 16. Entonces vamos a hacer el procedimiento ahora. El hidrógeno dijimos 1 gramo, voy a multiplicarlo por 2 porque tengo 2 átomos de hidrógeno, vamos a cerrar el paréntesis más, el azufre pesaba 32 gramos, no lo voy a poner por 1 porque no tiene sentido, me da lo mismo, siempre que sea por 1 obviamos. El oxígeno pesaría 16 gramos por 4 porque acá como me indica tengo 4. Bueno, calcularíamos esto así en la calculadora tal cual está con paréntesis para que nos dé el resultado. Bueno, esto nos da un valor de 98 gramos. Lo importante es cargar siempre con el paréntesis. Puede ser que a veces coincida, pero hay veces que no le va a coincidir y les va a dar un error. Vamos a hacer otro ejemplo. Esto sería el hidróxido de aluminio, ¿sí? Está formado por aluminio, un átomo de aluminio, acá cuando no hay nada es un 1, y OH3, ¿sí? ¿Qué quiere indicar este 3? Este 3 me va a indicar que hay 8 oxígenos y 8 hidrógenos. Siempre el número que está como subíndice, en este caso para los hidróxidos, aplica para la cantidad de oxígeno y hidrógeno. Bueno, vamos a buscar la masa de cada elemento y vamos a hacer la operación. Aluminio pesa 26,9. Redondeando nos quedaría 27 gramos, ¿sí? El oxígeno, de nuevo, ya lo usamos hoy, serían 16 gramos. Y el hidrógeno sería de nuevo 1 gramo. Así que vamos a hacer la operación.
Entonces sería 27 gramos, no voy a poner por 1 porque no tiene sentido, más 16 gramos por 3, porque este 3 me indica que hay 3 oxígenos y 3 hidrógenos, por 3. Más el hidrógeno pesa 1 gramo, por 3, y ahí estaría todo el cálculo. Esto lo cargamos así tal cual en la calculadora y ya estarían los valores. Bueno, en este caso el hidróxido de aluminio, la masa molar del hidróxido de aluminio sería 78 gramos, ¿sí? Estamos haciendo un ejemplo de cada compuesto. Vamos a hacer un óxido básico ahora. Veamos, este es el óxido férrico, ¿sí? Un óxido básico. Vamos a ver en la tabla, el hierro pesa 55,8, lo que nos daría un valor de 56, y el oxígeno de nuevo sería 16 gramos, ¿sí? Y ahora ya podemos hacer la operación entonces. Eso nos quedaría 56 gramos, tengo que multiplicar por 2 porque acá me indica que está formado por 2 átomos, más el oxígeno 16 gramos, lo voy a multiplicar por 3. Esto lo aplicamos en la calculadora y nos daría un resultado de 160 gramos. Vemos un óxido ácido ahora, ¿les parece? El óxido de carbono o anhídrido carbónico, óxido carbónico, tiene varios nombres, ¿sí? Pero se le conoce más como dióxido de carbono. Bueno, está formado por carbono y oxígeno. Carbono sería 12 gramos y el oxígeno de nuevo 16. Generalmente siempre se usa oxígeno e hidrógeno. Entonces vamos a realizar, esto nos quedaría así. El carbono pesa 12 gramos, está formado por un átomo acá, el compuesto de carbono, pero no vamos a escribir el 1, más el oxígeno 16 gramos por 2 porque tengo 2 átomos de oxígeno. Bueno, realizamos esta operación y ahí nos va a dar el resultado de 44 gramos. Nos faltaría hacer algún ácido podemos hacer, por ejemplo, el yoduro de hidrógeno. Este es fácil. El hidrógeno pesa 1 gramo, no tengo nada, o sea que hay un átomo de cada uno, más el yodo, vamos a ver en la tabla cuánto pesa. El yodo pesa 126,9, serían 127 gramos. Más 127 gramos, nos quedarían 128, ¿sí? Cuando no tengo nada, solamente pongo, cuando hay un número 1, solamente pongo el valor de cada una de las sustancias, de los elementos, y ya estaría. Realizamos la operación y ya está. Ahora haremos una sal, vamos a hacer una sal binaria. Por ejemplo, esta sal sería el bromuro de calcio, es una sal binaria, está formada por un átomo de calcio y por 2 de bromo. Vamos a ver las masas en la tabla. El calcio pesa 40,0, serían 40 gramos, y el bromo pesa 79,9, que serían 80. Entonces vamos a realizar la operación. Serían 40 gramos, no voy a poner por 1 porque no. Me da lo mismo, y el bromo 80 gramos por 2 porque tengo 2 átomos de bromo. Realizamos esta operación y llegaremos al resultado de 200 gramos, números redondos en este caso. Bueno, y por último haremos una sal ternaria neutra bastante fea, para que, o sea, compleja, para que vean que no es difícil. En realidad nada es difícil, todo se necesita práctica. Bueno, este sería el carbonato cobáltico, ¿sí? Elegí esta sal, cambié el elemento para que vean la diferencia, porque siempre me pasa que confunden cobalto con carbono y oxígeno. Esta sal está formada por un metal, cobalto, y en el oxonión, carbono y oxígeno. Si está en mayúscula la primera letra y minúscula la segunda, es el cobalto. Y si las dos son mayúsculas, son elementos distintos. Esta es carbono y este es oxígeno. Entonces vamos a ver la masa de cada uno. El cobalto pesa 58,9, serían 59 gramos, ¿sí? Vamos a ir por parte acá, porque es bastante largo. Entonces, 59 gramos. Voy a multiplicar por 2, porque tengo 2 átomos de cobalto, más. Y acá hay un montón de números. Tengo carbono y oxígeno. Acá el carbono no tiene ningún numerito, sería que hay un átomo de carbono. Pero a su vez, acá fuera del paréntesis hay un 3. Este 3 o cualquier número que haya fuera del paréntesis en una sal multiplica los subíndices del oxoanión de adentro.
Entonces no hay un átomo de carbono. Hay 1 por 3, 3. O sea que al valor del carbono, que es 12 gramos, lo tengo que multiplicar por 3 en realidad. 1 por 3, 3. Entonces 12 por 3 más. El oxígeno, como ya vimos hoy, pesa 16 gramos. Lo voy a multiplicar. Muchos van a creer que hay 3 átomos de oxígeno, pero este 3 también lo multiplica el número de afuera del paréntesis. 3 por 3, 9. Entonces yo tendría que multiplicar acá por 9, ¿sí? Realizamos todo el cálculo en calculadora. No se olviden de poner los paréntesis y nos da el resultado de... Eso nos da un valor de 298 gramos. Bueno, chicos, esto sería como para ver lo de masa molar, ¿sí? Por si no quedó claro, entonces la masa molar de cada compuesto va a ser distinta, va a depender de las masas atómicas de cada elemento que forma parte de esos compuestos, ¿sí? Y lo que sí tienen que tener en cuenta es que un mol de cualquier sustancia siempre va a tener la siguiente cantidad. Cualquier sustancia, cualquiera de estas que hicimos, siempre van a tener 6,022 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones. Pero la masa molar de cada uno es distinta, ¿sí? Esa la sacamos de la tabla. Y lo importante es repetir de nuevo que esto es el número de Avogadro. Bueno, hasta acá entonces este primer video aclaramos los conceptos generales de masa molar, masa molecular, en lectura, en la parte teórica, ¿sí? Y ahora en el siguiente video vamos a continuar con los que faltaron explicar y con algunas conversiones. Así que si les sirvió el video, espero que hagan sus consultas, hagan sus preguntas. Y bueno, la idea más que nada es ayudar, ¿sí? Así que muchas gracias por mirar y bueno, espero que les sirva. Y nos vemos en la próxima clase.